Muchas gracias, señor presidente, por invitarnos esta mañana a este foro Seguridad Ciudadana, Libertad Segura y Eficaz. Y quiero seguir agradeciendo a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, que ha permitido crear en la interna un programa tan interesante de reinserción e inclusión social, PREIS. A todos los directivos, a los pastores, a los miembros, muchas gracias por invitarme el día de hoy. También mi alegría de estar entre ustedes, en su mayoría, creo yo, cristianos, abocados a un digno ministerio y cumplir lo que dice la Sagrada Escritura. Y una vez más, nuestro agradecimiento a Dios por permitirnos estar acá compartiendo esta ponencia. Este es un tema interesante porque me ha tocado la ponencia sobre la problemática social de la delincuencia, el rol de la familia, la sociedad civil y el Estado. Esta mañana ustedes han escuchado la participación del ministro de Justicia, que es el que representa al INPE y a todo el sector, y han visto una visión ciertamente alentadora de lo que fue hace 30 años atrás. Los penales estaban tomados por los internos, ¿no? Y era muy difícil hacer el trabajo ministerial, pero aún así yo creo que la palabra de Cristo siempre estaba ahí. Y era muy difícil trabajar en esas circunstancias. Hoy indudablemente ha mejorado, pero tenemos que mejorar más, porque todavía, ustedes saben más que yo, que están dentro de las cárceles, todavía existe mucha corrupción. Y eso lo sabe indudablemente nuestro presidente del INPE y busca aplicar algunas medidas para solucionar. Yo estoy seguro que muy pronto lograremos ese objetivo y para eso hay que respaldar a nuestro ministro de Justicia, hay que respaldar al presidente del INPE, a su cuerpo directivo, para que sus decisiones sean eficaces en beneficio de todos. Ahora bien, quiero partir con algo, porque si hablamos de los núcleos más importantes de la sociedad, hablamos del individuo, del ser humano. Pero el ser humano no es solo. Desde la creación misma tiene el binomio de tener o un compañero o una compañera idónea. Entonces hablamos a partir de ellos de la familia. Entonces, toda estructura de Estado, todas, en todos los países, sean comunistas, sean liberales o capitalistas o socialistas o como quieran llamar, tiene un sistema de control. Ese sistema de control social se divide en dos áreas y eso es bueno que lo sepan porque ustedes trabajan en ese ámbito. El control social formal y el control social informal. Pero no lo tomen el tema de lo informal como algo malo. Y ya vamos a iniciar el tema de conceptualización. Nuestro país, como todos los países del mundo, reconocen que hay un tratamiento universal respecto al ser humano. Y por eso que nuestro país ha suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero ahí no queda, porque han sido la Convención del Niño y así una serie de convenciones, tratados, a los cuales protocolos, estatutos, a los cuales el país se ha ido adhiriendo, adecuando,
e incorporando. Y eso ha permitido que la estructura jurídica de nuestro país, que es el control social formal, parta en la Constitución y en las normas de desarrollo. Ya hablamos del Código Penal, Código Civil, Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, que está presidiendo el congresista Muñante, su revisión ahora, y que me ha tocado a mí colaborar como secretario técnico encargado y también ahora ya como defensor, como vicepresidente de esa comisión. Entonces nosotros evaluamos siempre, dentro de este control social formal, la parte jurídica, la parte de adhesión conceptual que rige la conducta del ser humano. Y naturalmente allí radica lo que ahora voy a decir. Pero tenemos otro control que es informal, o sea, lo que no está legislado. Y yo sí parto ahí de algo mucho más importante, que no es conocimiento del hombre, sino es sabiduría para el hombre, que está allí en Proverbios 22:6. Y ahí empiezo a hablar ya del factor informal de la vida. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Ahora vamos haciendo un mix. Si ese es un mandato, probablemente las familias cristianas lo hacen, o los padres asumen esa responsabilidad para con sus hijos. Y eso ayuda que este mecanismo de control social informal, o sea, lo que no es parte de nuestra normativa, de nuestra legislación, sea mucho más potente. ¿Qué sería de la sociedad si no se reconociera a Dios como el principio y el fin de nuestra vida? O sea, ¿qué sería? O sea, si hoy vivimos una descomposición social marcada, ya imagínense sin estos preceptos que conducen nuestra vida. Y el Estado está en deuda. El Estado, como figura abstracta, como ilusión o como lo que quiera llamarse ese Estado, que se forma a raíz, digamos, de los pueblos civilizados en el mundo, se encuentra en una deuda muy grande con las iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque esto es mucho más eficaz que lo punitivo. Porque la generación de valores se da justamente allí en ese espacio y no en la dogma penal. Por eso es que estamos equivocados cuando pensamos que crear más delitos, que hacer que a la gente se le manda más a la cárcel y todo, se ha solucionado el problema. Falso. ¿Qué ha dicho nuestro ministro de Interior? Le falta plata, ¿no? Necesita más policías, necesita mejores sueldos, mejor instrucción, mejor esto, mejor. ¿Qué dice nuestro ministro de Justicia, el presidente del INPE? Que están 130% de hacinamiento, o sea, más del doble. Claro, ese es el global. Pero si vamos a los penales que ustedes conocen, yo les puedo decir que en el Callao tenemos cerca de 6.000 internos y la capacidad solamente era de 1.000. Entonces no es verdad que es 130%, es 500% o más. Y si vamos al Lurigancho, ¿para cuántos son? ¿Y cuántos están? Se está llegando casi a 10.000. ¿Y para cuánto es? O sea, son 300%, 400%, 500% de hacinamiento. No es 130. 130 es el global. Entonces las cosas como son, ¿no? Entonces, ustedes veían que cada ministro, felizmente lo han visto ustedes, dice que es poco lo que les llega. Pero este año se incorporó para la seguridad ciudadana, que es transversal a varios ministerios, 3.488 millones. Y ahora va a discutirse un crédito suplementario y probablemente se va a incorporar otro tanto más. Porque claro, el policía, y tiene razón el ministro, porque como su mirada es sectorial,
está pensando en su chamba, en su trabajo, en su responsabilidad. A él no le interesa si le dan al Ministerio Público más dinero o al Poder Judicial o al Ministerio de Justicia para el INPE más dinero. No, él está pensando en la política de erradicar la delincuencia. Y para eso, si antes hacía 100 operativos al mes, hoy día planifica 150, claro, y para eso necesita más policías, pues. Para eso necesita más combustible para sus carros, con eso necesita más, y está bien. Y el ministro de Justicia dice, bueno, tengo 100 por 30 de hacinamiento y necesito más, ya estoy llegando a 98.000. Ustedes han visto la cifra. Error. Si bien para ellos es la solución, porque van a quedar mejor seguro ante la sociedad, porque se les va a ver que están trabajando más, no es tan cierto que disminuya la criminalidad. Porque la criminalidad, su origen está en la ausencia, en la indiferencia del Estado frente a la niñez, frente a la adolescencia. Ese es el foco. Si acá no se trabaja, olvídate, dale 3.000 millones más. ¿Y saben qué te va a arrojar la cifra? Más bien que se incrementa más, claro, porque van a haber más operativos, más carpetas fiscales, más sentenciados. Si hoy tenemos cerca ya de 100.000 internos y más de 80.000 reos libres, que son medios libres las que manejan eso, tenemos 180.000 y trasládalo a un penal. Y ahí si quieren seguir hablando de penales, yo les digo, ¿cuánto es el porcentaje? Porque nosotros tenemos las cifras, ¿cuánto es el porcentaje que tiene, digamos, la población penitenciaria? ¿Cuánto es el porcentaje que tiene de población que ha cumplido su educación completa secundaria? O el porcentaje de profesionales, técnicos y universitarios en los penales. Por eso cuando se habla del artículo 139 se hablaba bien cuando decía, ¿qué se decía? Vamos a reeducar, resocializar y reincorporar. Lo común en estos tres términos es la re, es el prefijo. Que si hubiera educado, ya no aplicaría la re, ¿no? Y que si estaría habilitado socialmente para una convivencia en paz, no necesitaría ser reinsertado o reincorporado. Entonces, esto nos debe demandar a nosotros un aprendizaje real de lo que viene ocurriendo en el sistema penitenciario. Porque es responsabilidad del Estado reparar una equivocación grande, reparar después que te fuiste a la cárcel, después que no tuviste una infancia favorable, desde que te violaron desde los 5, 7 años, 8 años, 10 años, aprendiste a vivir a la calle, nunca has tenido proyecto de vida. Cuando ustedes vean a un profesional de cualquier carrera, de cualquier disciplina, sea técnico o profesional universitario, ¿saben qué van a mirar en común? Ese profesional cuando era niño o cuando era adolescente, en su momento tuvo sueños, tuvo un proyecto de vida, quiso ser. Y ahora les pregunto, a esas niñas, a esos niños, ¿ustedes han visto una chica que mató en un chifa así porque simplemente no le dio la presa que quería, lo mató, lo acribilló, está en el penal en Huancayo? En Concepción, perdón. O sea, lo mató. Y la verdad, ¿qué monstruo? Es una mujer un monstruo. O un hombre cuando viola y mata y todo. Dice, ese es un monstruo. Ah, pues revisa su historia de vida, a ver. Revisa su historia de vida. Es que no somos buenos para criticar, para juzgar. Todos ya quisieran ser jueces, ¿no? Porque ya mañana mismo, cadena perpetua, pena de muerte. Listo, ya se acabó. Abogamos por la vida, pero decimos pena de muerte. Abogamos por el arrepentimiento, por una nueva vida, por la esperanza que ese interno pueda doblar sus rodillas y decir, hoy
Nunca es tarde, no interesa lo que cometí, no interesa lo que hice, pero eso es mi pasado, hoy es mi presente. Y esta tarde o esta mañana yo les puedo asegurar que muchos no creen en el hombre que se puede volver a parar. Y por eso quieren cadena perpetua. Solo Dios cambia al hombre. Y en esa mirada del control formal y social, quiero hablar del control formal. Resulta que en el control formal a la víctima, que después se hace victimario, lo queremos hundir para siempre. Esos niños, esos adolescentes de 10, 11, 12 años, como no tienen un proyecto de vida y que han aprendido del golpe y del dolor a hacer su día a día, ellos no tienen sueños como tienen sus hijos de ustedes o ustedes mismos, porque para seguir soñando nunca, no hay edad. Y más si está soñando usted, ya no pensando en ti, sino pensando cómo hago para salvar a más niños, a más jóvenes, más adolescentes, cómo hago. Y todos los días pensando, hoy día quizás es allá, hoy día quizás en el penal, hoy día quizás en el centro juvenil, hoy día quizás en el carro, no sé, viendo muchas alternativas para poder seguir trabajando. Y eso nos hace vivir, nos da un sentido de vida el servicio por los demás. Entonces, créanme que estos chicos, su forma de vida obligada por nuestra indiferencia, y creo más en el nivel de responsabilidad por la indiferencia de las autoridades, lo único que aprenden es o agarrar un cuchillo o un arma que tiene bala. Y eso es su herramienta de vida. Ellos saben que pueden morir en cualquier momento. Ellos saben. Por eso es que han acuñado un término: el que tiene miedo a morir, mejor que no nazca. Miren, también tienen sus códigos. El que tiene miedo a morir, mejor que no nazca. Y tienen como compañera un arma blanca o una pistola o un revólver en el bolsillo o en la cintura. Y que gracias a eso puede comprarse una buena zapatilla, un buen jean, un buen polo, irse a la discoteca, comprar su perfume, alcoholizarse. Pero no tiene proyecto de vida. Nunca ha ido a una escuela. Se ha ido quizá de chiquitito porque alguien lo llevó. Después más nunca. Yo les pregunto, ¿ese niño o adolescente no es víctima? ¿Es víctima o no? Listo, respóndanme. Rellenen ese cuestionario. ¿Es o no es víctima? Y a esa víctima hoy día le dice, ¿sabes qué? Lo más fácil es que te vayas ya a la cárcel. Como no te pude atender, ándate a la cárcel. Anda, ahí ya, muérete ahí si quieres, púdrete. Eres un desecho de la sociedad. Y ese estado es un estado vigente, indiferente. Entonces, yo a veces digo, más que el control social formal, apostemos por el control social informal, donde a través de las iglesias, a través de la educación, a través de los valores, a través de todo podamos formar una nueva sociedad. Eso es la única forma de ya no darle insumos a la criminalidad, porque hay delincuentes, grandes líderes de organizaciones criminales que tienen ahí su insumo.
porque ellos no son capaces de ir a hacer esa labor de encargo, a jalar el gatillo para que maten a alguien, no. Porque saben que si lo agarran ya está la prisión, entonces lo utilizan a estos chicos. Y claro, para estos chicos 1000 soles, 200 soles, 500 soles, es para que estén todo un mes tranquilo, jugando su pelota, haciendo cosas y listo, o drogándose. Esa es la vida, esa es la realidad. Y ustedes saben más que yo, y los que nos ven por la televisión saben más que yo, que eso es lo real. Y hay que hablar la realidad si queremos hacer distinta nuestra sociedad. Así que la solución no es lo punitivo. Así que la solución no es eso. La solución es llevar esperanza a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y si este año se incorporó 3.488 millones para la lucha contra el crimen, ese mismo dinero o mucho más tiene que incorporarse para la educación, para la alimentación de nuestros niños. Y cuando les hablo de cifras, nunca ningún gobierno, ningún ministro tiene que decir que no tiene. ¿Saben por qué? Yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso. Y les puedo asegurar que dinero hay y sobra cuando se quiera hablar de la niñez y de los adolescentes. ¿Saben cuánto gasta Jaliwarma para atender a todos los niños del nivel primario que tienen ahí anualmente? Gasta 1.200 millones. Pero yo no lo llamo gasto, esa es inversión. Sería ideal, sería lo más lindo, y hay que decirle al país, que Jaliwarma no esté dedicada únicamente a la población más pobre, sino sea el derecho de todos los niños de primaria y secundaria de darle su alimentación, desayuno, almuerzo y cena. ¿Y cuánto puede costar eso? No más de 3.000 millones. No más de 3.000 millones. Pero qué miserable sería un padre, porque muchos de ustedes son padres. Qué miserable sería un padre que prefiere ahorrar para gastarse en mejores casas, en mejores carros, cuando a su hijo no le da el desayuno, no le da el almuerzo y no le da la cena. Y a veces peor cuando el padre privilegia el terno, privilegia la buena comida, sabiendo que su hijo ni siquiera se ha alimentado. Por eso es que este análisis crítico no busca destruir a personas, sino abrir la conciencia para que se tomen medidas políticas de Estado que cambien la estructura social de nuestro país. Eso es fundamental. Siento que esa indiferencia está por terminar. ¿Y saben por qué estoy hablando todo esto ahora? Porque es 28 de julio. Y el Ejecutivo, porque acabo de estar en la Comisión de Educación sustentando justamente las violaciones de las comunidades amazónicas, pero no es exclusivo de las comunidades amazónicas, también lo es en Desaguadero, lo es en Espinar, lo es en Altiplano, lo es en la costa, en la sierra y en la selva, sino que solo gracias a veces a los medios de prensa que se conocen estos casos y se hace público. Pero no vayan a pensar que esa es exclusividad de los pueblos indígenas, también en nuestra sociedad hay eso y muy marcado. Y ojalá, yo le pido a Dios diariamente que se cambie esta estructura social y que utilice a la presidenta Boluarte, a los congresistas para que saquen una legislación acorde con un sistema moderno que proteja justamente a la niñez y a la adolescencia, porque solo así se puede cambiar el Perú. ¿Ustedes creen que con el alto índice de criminalidad puede venir una inversión? Si tantas tiendas, pequeños emprendedores cierran diariamente sus emprendimientos,
porque ya no pueden pagar las extorsiones, no pueden pagar ya todos los secuestros, ya no pueden pagar, entonces mejor cierran y se dedican a otra actividad. Pero la única forma de hacer realmente que esto encuentre un camino ideal es justamente trabajando la estructura social. Allí está. Y ahí hay un llamado para todos los pastores, y hay un llamado para todos los misioneros, para que todos puedan trabajar con una conciencia libre. En los 15 minutos, indudablemente, es muy poco lo que se puede decir, pero yo les agradezco mucho, señor congresista, le agradezco muchísimo, le agradezco a todos los que están acá presentes. Solo a manera de conclusión, cifras que quiero compartir con ustedes. El 40%. Hoy día estuvo el presidente del INPE, el Javier Yaque, y les puso unos cuadros. Y cerca del 40% de los hijos de los internos están predestinados a ser internos. El censo del 2016 arrojó que más de un 30% sus padres habían estado en un penal. Y cuando trabajamos el año pasado con Rompiendo Cadenas, que es un programa de la Defensoría del Pueblo, todos los penales, en efecto, comprobamos que cerca de un 40% de la población va a recurrir a los penales por los factores que hoy día se dijo, por esos factores. ¿Qué eran los factores que hoy día expuso el señor Yaque? ¿Dónde se vive? ¿Cuál es el factor socioeconómico de esa población? Y el abandono sobre el cual se encuentra. Esos son insumos. Y entonces, si hoy día les digo que son 141.000 hijos de internos, de los cuales 100.000 son niños y adolescentes, qué triste es vaticinar que 40.000 van a ir a la cárcel. ¿A cuántos les hace feliz esta cifra? ¿A cuántos les hace feliz? Y cuando hablo de indiferencia es porque hay indiferencia, porque sabes lo que existe y no haces nada por revertir eso. No haces nada por revertir eso. Sabes que hay, ya está. Eso no es que están inventando. Ahí está el estudio, está el censo del 2016, una cifra real. Está nuestro informe ahora de Defensoría, es una cifra real, porque nosotros no lo hemos hecho. ¿Pero qué estás haciendo? Ya te diste cuenta que estás en el barranco, que te vas a caer y estás indiferente, que se caiga. Si respira, le das sus primeros auxilios. Y si murió, le echas tierrita y se acabó. Qué lindo. Ese es el estado que tenemos. Yo no los quiero seguir cansando, ya habrá un momento que en Defensoría hagamos una reunión para poder hablar de cifras, para poder seguir hablando de cifras, para seguir hablando de viabilidad. Por eso, cuando ustedes vean que no se invierte en niñez, que no se hace registro de los más vulnerables, de los que están en riesgo, cuando vean ustedes que no se hace nada de eso, ustedes digan, qué estado tan indiferente, doblen sus rodillas para que Dios toque corazones y se pueda avanzar en esa tarea. Muchísimas gracias. Gracias.